Estimados pasajeros, muy buenas noches. Les saluda su conductor. Queridos pasajeros, algunos de ustedes me han estado haciendo saber que los viajes largos los ponen muy felices. Así que, haciendo un esfuerzo, pero sobre todo, agradeciendo a todos los miembros de esta comunidad que han hecho posible este viaje con sus relatos, es de mi agrado informarles que hoy tendremos un viaje que nos llevará por más de 50 minutos a través de la desolada carretera, escuchando muy variadas narraciones de terror. Y al final, cerrando con broche de oro, estaré compartiendo con ustedes impactante evidencia paranormal real. Así que hagan lo que hagan, asegúrense de llegar al final de nuestro camino. Estimados pasajeros, ya saben qué hacer. Si son tan amables, por favor inclinen su asiento, abrochen su cinturón y relájense, porque nuestro viaje está por comenzar. Estimados pasajeros, favor de abordar, ya que aquí comienza otro viaje a través de la desolada carretera, con rumbo hacia lo desconocido. La cruz de la carretera. Me llamo Omar Morales, y lo que estoy por contarles me ha acompañado durante años, sobre todo cada vez que vuelvo a recorrer esa carretera. Yo trabajo como chofer de transporte de carga. Mi ruta va desde Zacatecas hasta McAllen, Texas, y para cruzar, tengo que pasar por Concepción del Oro. Para llegar hasta este municipio, se toma una carretera recta, desolada, que pareciera interminable. Muchos compañeros la odian porque dicen que es monótona, que el silencio desespera, pero a mí me gustaba. Tenía algo hipnóptico. Era como si el mundo se redujera al asfalto, las luces del tráiler y el cielo oscuro. Había un punto en particular que siempre me llamaba la atención. A la orilla del camino estaba una cruz solitaria. En ella se leían 3 letras: JFK. Siempre que pasaba por ahí me preguntaba, ¿quién sería? ¿Un extranjero? ¿Alguien que murió lejos de su tierra? No lo sabía, pero esa cruz tenía algo que me hacía mirarla cada vez que cruzaba. Una noche me tocó transportar de madrugada. Me asignaron un compañero para hacer relevos. Íbamos los dos despiertos cuando nos acercamos al tramo donde está la cruz. La madrugada ya nos estaba haciendo estragos, pero todavía no nos vencía el sueño. Entonces lo vi. A un costado de la cruz había algo. No sé cómo explicarlo. No era claramente una persona. Era como un bulto, una sombra más oscura que la misma oscuridad. Afiné la vista. El tráiler llevaba las luces altas, y cuando el haz de luz le dio de lleno, aquello volteó hacia nosotros. Los dos lo vimos al mismo tiempo. No era humano. Sus ojos eran 2 orbes verdes que brillaban intensamente cuando la luz los tocó. No fue un simple reflejo. Brillaron como si tuvieran vida propia. Sentí un frío recorrerme la espalda. Pasamos de largo, pero dentro de la cabina el ambiente cambió. Volté a ver a mi compañero, y él me miró igual de pálido. Sin que yo dijera nada, me preguntó, ¿viste eso? Asentí. No había sido imaginación. Los dos vimos lo mismo. Seguimos el camino tratando de buscar una explicación lógica. Tal vez un animal raro. Tal vez alguien con ropa reflejante. Pero en el fondo, sabíamos que no cuadraba. Más adelante hicimos escala en Saltillo, en una empresa filial donde nos cargarían más mercancía. Nos estacionamos y bajamos del tráiler. Mi compañero entró por unas cajas y yo me quedé acomodando cosas. De pronto, escuché un golpe seco. Las cajas cayeron al suelo. ¿Qué te pasa?,
le dije. «Ten cuidado, vas a dañar el producto». No respondió. Cuando lo miré tenía los ojos abiertos de par en par, viendo algo detrás de mí. Sentí cómo el corazón me empezó a latir fuerte. Volteé lentamente. Y ahí estaba, sobre el toldo del tráiler. Era la misma cosa que habíamos visto junto a la cruz, pero ahora la veía claramente, o al menos todo lo claro que se puede ver algo así. No estaba de pie, estaba en 4 patas, como un animal, pero sus extremidades se doblaban de una manera que no parecía natural, y esos ojos verdes nos observaban fijamente, sin expresión, sin parpadear. Sentí una mezcla de terror y desconcierto. No sabía si correr o quedarme paralizado. Entonces, esa cosa se movió. Con una agilidad antinatural, descendió por la parte trasera del camión, como si su cuerpo no pesara, como si no obedeciera las mismas leyes que nosotros. En segundos, se perdió en la oscuridad. La buscamos, rodeamos la unidad, alumbramos con lámparas. Nada. Desde esa noche, cada vez que vuelvo a recorrer la carretera hacia Concepción del Oro, siento un escalofrío distinto. Uno que no tiene que ver con el clima ni con el cansancio. Es una sensación que empieza en la nuca y me baja lentamente por la espalda, como si alguien apoyara una mano helada sobre mí. Cuando me aproximo al punto donde está esa cruz con las iniciales, JFK, inevitablemente bajo un poco la velocidad. Mis ojos la buscan incluso antes de que aparezca, y cuando por fin la distingo a lo lejos, solitaria, clavada a un costado del asfalto, el silencio dentro de la cabina se vuelve opresivo. A veces me parece que la oscuridad alrededor de esa cruz es más densa que en el resto del camino. No sé si lo que vi está relacionado con ese memorial improvisado. No sé si aquella cosa estaba atada a ese lugar, si custodiaba algo, si era un alma, un ente, o tal vez algo más. Un visitante que llegó de fuera de este mundo, que simplemente nos eligió al pasar. He intentado convencerme de que fue una alucinación causada por el desvelo. Pero entonces recuerdo los ojos de mi compañero, el sonido de las cajas cayendo y aquella silueta encorvada sobre el toldo del tráiler. Lo único que sé es que esa noche no viajábamos solos, y en esa recta desolada, donde uno cree que no hay nada, a veces hay cosas que observan, cosas que esperan, y que a veces deciden seguirte. Alana. Conductor, pasajeros de la desolada carretera. Mi nombre es Miriam Cardona. Lo que estoy por contarles ocurrió en casa de mis papás, y hasta hoy cuando lo recuerdo, siento el mismo escalofrío recorrerme la espalda. Todo comenzó cuando mi excuñado vino de visita y se quedó a dormir en una de las habitaciones. Era una noche tranquila, de esas normales, sin nada extraño. O al menos eso creíamos. En la mañana lo encontramos asustado. Nos contó que en la madrugada sintió algo muy claro. Una pequeña mano le estaba asobando la espalda. Él dormía sin playera y decía que podía sentir perfectamente unas manitas pequeñas recorriéndole la espalda. No era una presión fuerte, era algo suave, casi cariñoso. Pero lo más perturbador fue el cabello. Sentía mechones largos deslizándose por su torso, y estaban mojados,
fríos, como si acabaran de salir de la lluvia. En su mente pensó que era mi sobrina, que quizás se había metido al cuarto jugando, pero algo no cuadraba, porque mi sobrina estaba profundamente dormida en otra habitación. En ese momento abrió los ojos, giró lentamente y la vio. Una niña pequeña, de espaldas a él, junto a la cama. Su cabello largo, oscuro y húmedo, le caía hasta media espalda. Vestía algo claro, como un camisón antiguo, que parecía pegado a su cuerpo como si también estuviera mojado. Mi cuñado se incorporó de golpe. La niña caminó lentamente hacia el ropero del cuarto. Abrió la puerta y frente a sus ojos se metió. Él saltó de la cama, corrió, abrió el ropero de inmediato. Nada, solo ropa, solo madera y solo oscuridad. Ese ropero lo habíamos comprado días antes en un bazar de antigüedades. Era viejo, pesado, de madera gruesa y con un ligero olor a humedad que no se iba, por más que lo limpiábamos. Desde que llegó a la casa, comenzaron a pasar cosas raras. Ruidos en la madrugada, puertas que crujían sin razón, la sensación constante de que alguien caminaba por el pasillo. Pero después de lo que le pasó a mi excuñado, la presencia se hizo más fuerte. Se escuchaban golpecitos desde dentro del ropero, susurros suaves, risas infantiles en horas en que todos estábamos despiertos y nadie jugaba. Decidimos pedir ayuda. Contactamos a una señora que era conocida por entender de temas paranormales. Cuando entró a la habitación, se quedó quieta frente al ropero por varios minutos. Cerró los ojos y pasó la mano por la madera, como si estuviera leyendo algo invisible. Lo que nos dijo fue horrible. Según ella, esa niña había sido víctima de actos terribles, que su cuerpo, después de lo que le hicieron, fue ocultado dentro de ese ropero durante días, hasta que finalmente fue encontrado. Nos dijo que a veces, cuando un objeto está presente en momentos de tanto dolor, se convierte en una especie de prisión energética, que esa niña no estaba en la casa, estaba en el ropero. Hicimos lo que ella nos recomendó: limpias energéticas, oraciones, sahumerios, sal en las esquinas, todo. Durante algunos días pareció que la actividad disminuyó. Pero mi otra hermana, movida por la compasión, decidió prender una veladora frente al ropero, pidiendo luz para esa niña, diciendo en voz alta que no sabíamos cómo se llamaba, que no sabíamos su historia completa, pero que merecía descansar. Días después, ocurrió algo que jamás olvidaré. En el buzón del teléfono fijo de la casa de mis papás, apareció un mensaje nuevo. Nadie esperaba llamada. Reproducimos el mensaje. Era la voz de una niña, una voz tierna, muy dulce, pero con un eco extraño, como si viniera de un lugar cerrado, diciendo cosas sin sentido. Buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Alana. Luego soltó una risa pequeña. Después vino interferencia, mucha estática. Y antes de que la llamada se cortara, se escuchó claramente una frase que nos heló la sangre. Gracias, pero me gusta vivir en el ropero. La línea se cortó. Revisamos el identificador de llamadas. No había número registrado. Desde ese día, cada vez que veo un mueble antiguo, me pregunto qué habrá visto, qué habrá guardado, qué recuerdos quedaron atrapados entre su madera. Porque aprendí algo.
No todos los objetos son solo objetos. Algunos son testigos, otros son refugio y algunos son casa. Aún hoy, cuando recuerdo esa voz diciendo su nombre, Alana, siento que, en algún lugar oscuro, la puerta de madera de un antiguo ropero se está abriendo lentamente. Al rato nos vemos. Conductor y pasajeros de la desolada carretera, lo que voy a contarles ocurrió cuando éramos adolescentes, en una tarde cualquiera, que terminó convirtiéndose en una de las más inquietantes de mi vida. Estábamos varios primos y amigos jugando fútbol en la calle, como siempre. La portería era una pared con mochilas haciendo postes, el balón ya medio desgastado, risas, gritos, la típica tarde de barrio. Uno de nuestros amigos no estaba jugando al principio, porque ese mismo día lo iban a operar de la nariz. Tenía problemas de respiración desde hacía tiempo, y por fin lo habían programado para su cirugía. No era algo que nos pareciera grave, era una operación sencilla, según decían. Recuerdo que su mamá pasó por él. Él iba tranquilo, incluso bromeando. Antes de irse nos dijo, «Al rato nos vemos». Lo dijo sonriendo, como si de verdad fuera a regresar esa misma tarde. Seguimos jugando. El partido se puso intenso y el tiempo pasó sin que lo notáramos. Aproximadamente 1:30 después, lo vimos venir por la calle. Venía caminando normal, solo. Eso fue lo primero que nos pareció raro, pero en ese momento no lo cuestionamos. Se acercó y dijo, «Dejen, voy a la casa por unas cosas, y ahorita vengo». Alguien le gritó, «¿Qué onda con la operación?». Él solamente levantó la mano y movió el dedo índice de un lado a otro, como diciendo, «No», negando. Pero no dijo palabra. No se detuvo ni explicó nada. Simplemente siguió caminando. Recuerdo claramente que llevaba la misma ropa con la que se había ido. No tenía vendas. No tenía nada extraño. Se veía normal. Pasaron unos 10 minutos. Seguimos esperando que regresara, cuando vimos venir a su mamá. Pero esta vez no caminaba igual. Venía llorando, desesperada. Nos acercamos de inmediato. «¿Qué pasó? ¿Qué tiene?». Entre lágrimas, nos dijo algo que todavía resuena en mi cabeza. «Mi hijo falleció hace media hora. Falló la anestesia. El doctor cometió una negligencia. No despertó». Sentí que el estómago se me vaciaba. Todos nos miramos entre nosotros. Alguien se atrevió a decirlo. «Pero señora, hace como 10 minutos pasó por aquí. Nos dijo que ahorita venía». Ella nos miró con los ojos completamente enrojecidos. No parecía sorprendida. Con una voz rota respondió, «Muchachos». Él solo pasó a despedirse de sus amigos. Nos quedamos en completo silencio. No fue uno ni fueron dos. Éramos alrededor de 15 los que lo vimos. Todos escuchamos lo mismo. Todos lo vimos alejarse caminando por la misma calle, donde tantas veces jugamos juntos. Pero según su madre, según el hospital, según los médicos, él ya no estaba con vida cuando nosotros lo vimos. Después de ese día no volvimos a hablar del tema. No hicimos bromas. No intentamos encontrar explicaciones. Simplemente lo guardamos. A veces pienso en su frase, «Al rato nos vemos». Tal vez sí nos vio. Tal vez cumplió su palabra.
aunque fuese desde el más allá. Quizás, conductor y pasajeros, hay momentos en los que el alma, antes de irse del todo, necesita cerrar algo pendiente. Y esa tarde, en medio de una cascarita callejera, entendí que las despedidas no siempre se anuncian como creemos. Algunas simplemente pasan caminando frente a ti. La videollamada. Muy buenos días, tardes o noches, conductor y pasajeros. Mi nombre es Carla Ledesma. Lo que voy a contarles me ocurrió hace más de 8 años, cuando estaba en la preparatoria. Y aunque ya pasó mucho tiempo, todavía puedo recordar exactamente cómo se sintió ese frío. Era noviembre, de esos días en los que el aire empieza a ponerse más seco, más frío, y las tardes se oscurecen más rápido. Yo acababa de llegar de la prepa, dejé la mochila en mi cuarto y me fui a la cocina para prepararme algo de comer. Mis papás me habían avisado que irían al mercado, así que estaría sola un rato. Mi hermana menor se había ido con ellos. Mientras picaba algo para hacerme de comer, le marqué a un amigo para hacer una videollamada. Estábamos hablando de los exámenes, de las tareas, cosas normales. Yo caminaba de un lado a otro de la cocina, que es bastante grande, mientras él me veía por la cámara. En un momento su tono cambió. Se quedó en silencio y luego me preguntó: «Oye, ¿quién es ese niño pequeño?». Me detuve en seco. «¿Qué niño?», le dije riéndome nerviosa. «El que está detrás de ti», respondió. «Desde hace rato está corriendo detrás tuyo». Sentí que algo helado me recorría la espalda. Le dije que dejara de jugar, que estaba sola, que no había ningún niño en la casa. Incluso le aclaré que mi hermana estaba con mis papás y todavía no regresaban. Pero él no estaba bromeando. «No estoy jugando», me dijo. «Acaba de pasar otra vez». Me quedé completamente inmóvil. El silencio de la casa de pronto se volvió escalofriante. Demasiado escalofriante. Reuní valor, levanté el celular y empecé a girar lentamente para mostrar toda la cocina, las paredes, la puerta del patio, el comedor. No había nadie. Nada. Respiré un poco más tranquila. Le dije que seguramente era una sombra o algún efecto de la cámara. Me dirigí hacia mi cuarto para dejar el celular cargando, y en ese momento lo vi. Un niño pequeño pasó corriendo delante de mí. Cruzó el pasillo y se dirigió a la sala. Fue cuestión de segundos, pero lo vi perfectamente. Tenía unos 4 años, cabello oscuro, piel clara, y llevaba una guayabera blanca. Iba descalzo. Su movimiento era rápido, ligero, como si estuviera jugando. Me quedé paralizada. Me costaba trabajo respirar. Del otro lado de la llamada, mi amigo repetía: «¿Estás bien? ¿Lo viste? Pasó enfrente de ti. Lo vi clarito». Eso fue lo que terminó de romperme. Si solo lo hubiera visto yo, podría haber dudado. Pero él también lo vio. Reaccioné de golpe. Agarré mis llaves y salí corriendo. Me senté en la banqueta fuera de mi casa a esperar a mis papás, llorando. No quería volver a entrar. Cuando llegaron les conté todo entre lágrimas. Mi mamá trató de tranquilizarme. Me dijo que quizás me había encontrado con un ánima traviesa, que quizás ese día yo estaba más sensible. No había pasado ni una hora.
Cuando tocaron la puerta, era una vecina. Venía con los ojos hinchados. Le dijo a mi mamá que un amiguito de mi hermana, compañero de su escuela y también vecino, había fallecido esa mañana. Fue algo repentino. Como él era muy cercano a mi hermana, nos invitaban al velorio. Sentí que algo fuerte me apretaba el estómago. Mi mamá aceptó. Dijo que iríamos todos, así que yo no pude poner resistencia. Llegamos al velorio esa misma noche. El ambiente era triste. Olor a flores, veladoras encendidas, el murmullo de gente rezando en voz baja. Nos acercamos al ataúd, dejamos las flores, y entonces vi la foto. Era él, el mismo niño que había corrido por mi casa horas antes. Vestía igual una guayabera blanca. Su cara reflejaba tranquilidad. Era exactamente igual. Sentí que las piernas me temblaban. Empecé a llorar de inmediato. Mi mamá me sostuvo antes de que me desmayara. Le dije entre sollozos: «Es él, mamá. Es el niño que vi en la casa. Traía esa misma ropa». Mi mamá me sacó del velorio. Afuera me abrazó fuerte. No me dijo que estaba imaginando cosas, ni me dijo tampoco que estaba loca. Solo me apretó más fuerte. El niño había fallecido en la mañana, y horas después, estuvo en mi casa. Mi mamá, que es creyente, me hizo una limpia esa misma noche. Durante una semana dormí con mis papás. No podía estar sola. Cada ruido me hacía brincar. Cada sombra me parecía la presencia de algo más. Nunca volvió a aparecer, pero desde ese día supe algo. A veces cuando alguien se va demasiado pronto, quizás no entiende que ya no pertenece aquí, o quizás necesita despedirse. Todavía me pregunto, ¿por qué eligió mi casa para correr? ¿Por qué yo lo vi? Y alguien más lo vio conmigo. Y eso es lo que más miedo me da. Un penetrante olor a tabaco. Muy buenas noches, conductor y compañeros pasajeros de esta desolada carretera. Les escribe Constanza Gámez. Lo que les voy a contar ocurrió en 1988, cuando yo vivía con mi mamá, en nuestra casa en León, Guanajuato. Desde que tengo memoria, en esa casa se decía que espantaban. No era un rumor lejano, ni algo que nos contaran vecinos. Era algo que nosotras mismas veíamos. Se aparecía una mujer ya entrada en años, no anciana encorvada, pero sí mayor, de cabello gris, recogido en un chongo bajo, con un vestido oscuro, de esos que parecen de otra época. Su piel era pálida, ligeramente amarillenta, como papel envejecido, pero lo que más la caracterizaba era el cigarro. Siempre la veíamos fumando. A veces estaba sentada en una silla que no era nuestra, a veces de pie, cerca de la ventana. Sostenía el cigarro entre los dedos largos y delgados, y podíamos ver claramente cómo la punta incandescía cuando aspiraba. Ese rojo vivo brillando en la oscuridad. Y luego el humo. Un humo espeso que no se disipaba de inmediato. Muchas veces no alcanzábamos a verla completa. Solo el cigarro flotando unos segundos. Y el olor. Un olor fuerte a tabaco viejo. Penetrante. Como el de alguien que fuma desde hace décadas. Ese aroma se impregnaba en la sala, en el pasillo, incluso en nuestras habitaciones. Había noches en que solo llegaba el olor y sabíamos que estaba ahí. En 1998 no teníamos teléfono celular. Apenas contábamos con el teléfono fijo de la casa. Y en ese entonces, como era nuestro caso,
Sí salías, simplemente no estabas localizable. Un día decidimos hacer un viaje para visitar a unos familiares en la Ciudad de México. Pero antes, como íbamos de paso, mi mamá nos dijo que nos desviáramos para conocer Peña de Bernal, en Querétaro. En ese tiempo todavía no existía el programa de pueblos mágicos de gobierno, pero ya se hablaba de ese lugar como algo pintoresco, especial, así que decidimos quedarnos un par de días. No le avisamos a nadie, fue algo espontáneo, algo que platicamos justo una noche antes de salir. Recuerdo las calles empedradas, la enorme peña imponiéndose sobre el paisaje y una sensación rara que no se puede explicar en ese momento. Después de esos días, continuamos nuestro viaje hacia la Ciudad de México, y ahí fue donde todo se volvió inquietante. Apenas llegamos con nuestros familiares, lo primero que nos dijeron fue: ¿cómo les fue en Peña de Bernal? Mi mamá y yo nos quedamos confundidas. ¿Cómo saben que fuimos?, preguntamos. Ellos respondieron con total naturalidad. Les marcamos a su casa hace 2 días para avisarles que ya los estábamos esperando. Y nos contestó una señora. Sentí que la piel del cuerpo se me erizaba entera. ¿Qué señora?, pregunté. Pues no nos dijo, pero era una señora ya grande, dijeron. Su voz se oía mayor, de la tercera edad. Y después, nos compartieron un detalle que me hizo estremecer. Nos dijo que habían salido de viaje y que habían decidido ir a Peña de Bernal, que después llegarían pronto aquí. Mi mamá se quedó completamente pálida. En la casa no había nadie. No teníamos contestadora y nadie más tenía llaves. ¿Están seguros?, insistimos. Claro, respondieron. Nos quedamos heladas, porque esa descripción no era de cualquier persona. Era ella, la mujer que veíamos fumar en la sala, la del cigarro incandescente, la del olor a tabaco que aparecía en las madrugadas. Cuando regresamos a León, la casa estaba exactamente como la dejamos, cerrada, silenciosa, pero al entrar, el olor a cigarro era más fuerte que nunca, como si alguien hubiera estado fumando durante horas. Eso me hizo reflexionar en algo, conductor y pasajeros. Tal vez no era que esa mujer se apareciera en nuestra casa. Tal vez esa siempre fue su casa. Y nosotras solo estábamos de paso. A la fecha, me llena de escalofríos todavía el recordar las palabras de mis familiares. Y es que los detalles que me hicieron sentir escalofríos fueron que nos dijeron que la voz de esta persona que les contestó era áspera, muy ronca, que incluso tosía un poco mientras hablaba. Una tos seca, rasposa, como la de alguien que lleva años consumiendo cigarro. El despacho. Espero estén teniendo un muy buen viaje, conductor y compañeros pasajeros de la desolada carretera. Yo soy Laura Medina, y lo que voy a contarles me ocurrió hace años, en mi primer trabajo formal, en un despacho de abogados en la CDMX. Yo era la más joven del lugar, apenas estaba empezando mi vida laboral. El despacho tenía 2 sucursales, la principal donde yo trabajaba, y otra más pequeña en otra zona de la ciudad. Ese día, a la hora de la comida, todos salieron. Literalmente me quedé sola en la oficina. Los pasillos estaban en silencio. Las puertas estaban cerradas. Simplemente me acompañaba el sonido lejano del tráfico, filtrándose por las ventanas.
Necesitaba localizar a un compañero que estaba en la otra sucursal para preguntarle por unos documentos importantes de un caso en el que estábamos trabajando, así que sabía él tampoco había salido a comer. Marqué desde el teléfono fijo. Recuerdo perfectamente el sonido del tono de llamada, y luego alguien contestó. Pero no fue la voz de mi compañero. Fue la voz de una niña. Una voz pequeña, dulce, tranquila. Bueno, dijo. Me sorprendió, pero no me alarmé. Pensé que tal vez era la hija del licenciado dueño del despacho. Sabía que a veces la llevaba a la oficina. Hola, ¿me puedes comunicar con...? Le dije el nombre de mi compañero. Sí, respondió la niña, y se quedó la línea abierta. Yo escuchaba un silencio raro. No había ruido de pasos ni de oficina, ni murmullo de fondo, solo estática leve. Esperé. 1 minuto, 2 minutos. Nadie volvió a hablar. Pensé que tal vez había dejado el auricular sobre el escritorio y se había ido a buscarlo. Así que colgué y presioné remarcar. El teléfono volvió a marcar. Esta vez sí contestó mi compañero. Bueno, su voz sonaba normal, agitada, como si acabara de caminar rápido. Oye, le dije, ¿por qué no me contestaste tú? Me respondió una niña y le pedí que te pasara. Hubo un silencio incómodo del otro lado. ¿Una niña?, preguntó. Sí. ¿No está ahí la hija del licenciado? No, me respondió. Yo estaba en el baño. Acabo de regresar a mi escritorio. Y estoy solo. Aquí no hay nadie más. Sentí que la piel de mi espalda se comenzaba a erizar. Entonces, ¿quién contestó? No sé, dijo. Pero el teléfono nunca sonó. Eso fue lo que más me inquietó. Nunca sonó. Sin más que hacer, charlamos un poco sobre nuestro caso laboral. Y luego colgué tratando de convencerme de que se habían cruzado las líneas. En ese tiempo todavía pasaba. Interferencias, voces mezcladas a veces. Eso me repetí durante días, hasta que semanas después me tocó personalmente ir a la otra sucursal. El edificio era antiguo, techos altos, pisos de loseta fría, pasillos largos que amplificaban cada paso. Mientras revisábamos unos archivos, salió el tema casi como de broma, de cosas raras que pasaban ahí. Uno de los empleados más antiguos me comentó algo muy casual. Algo con lo que a veces se encontraban cuando abrían en la mañana. Se me secó la boca. Sentí el mismo escalofrío que el día de la llamada. ¿Alguna vez han traído niños aquí?, pregunté intentando sonar normal. Más allá de la hija del licenciado, nunca respondieron. Menos en la noche. El lugar se queda completamente vacío. En ese momento recordé la voz de la niña, el silencio en la línea y la seguridad con la que dijo sí antes de desaparecer. Y es que, conductor y pasajeros, lo que este compañero me dijo fue que a veces por las mañanas, lo que encontraban al abrir el despacho eran pequeñas huellitas de pies descalzos, como si fueran los de un niño. La Grieta. Muy buenas noches, conductor y pasajeros de la desolada carretera. Mi nombre es Miguel, y lo que estoy a punto de contarles ocurrió hace apenas 3 años cuando llegué a la Ciudad de México, desde Toluca. Vine con 2 amigos. Nuestro sueño era estudiar la carrera de periodismo deportivo. La única escuela avalada para esa licenciatura estaba en la CDMX,
Así que no lo pensamos mucho. Hicimos maletas, juntamos nuestros ahorros y rentamos un pequeño departamento para dividir gastos. Nunca imaginé la experiencia que estábamos por vivir. Desde la primera noche ocurrió algo extraño. A eso de las 3 de la madrugada, me despertó un sonido áspero, repetitivo, como uñas raspando el yeso. Al incorporarme vi a Nico, uno de mis compañeros, de pie frente a la pared de su habitación, arañándola frenéticamente. No respondía cuando lo llamábamos. Sus ojos estaban abiertos, pero vacíos. André y yo logramos moverlo de ahí. André, mi otro compañero y yo logramos moverlo de ahí. Al día siguiente, cuando le contamos, se rió nervioso. Dijo que no recordaba nada. Lo tomamos a broma. Hablamos de estrés, de sonambulismo, y dejamos el asunto así. Pero no terminó ahí. A los pocos días empezaron a aparecer insectos muertos debajo de su cama. No uno ni dos, decenas. Escarabajos, cucarachas, incluso arañas. Siempre debajo de su cama. Nunca debajo de la mía. Nunca en la de André. Solo en la de Nico. El ambiente comenzó a sentirse tenso. Una madrugada, me levanté al baño y escuché murmullos. Eran susurros bajos, rápidos, como una conversación urgente. Volté hacia la sala, y ahí estaba Nico, sentado al borde de su cama, hablando en voz baja. No era español, no era ningún idioma que yo reconociera. Las palabras salían atropelladas, guturales, como si su garganta no estuviera hecha para pronunciarlas. Sentí que la piel se me erizaba. Encendí la luz de golpe y desperté a André. En cuanto la luz inundó el cuarto, Nico parpadeó confundido, como si acabara de despertar. ¿Qué pasó?, preguntó. No recordaba nada. A partir de entonces, empezamos a notar algo más. Nico despedía un olor extraño. No era sudor ni era falta de higiene. Era un hedor dulce y nauseabundo, como carne descompuesta, como animal muerto bajo el sol. Y siempre parecía venir de él. Pero lo peor, conductor y pasajeros, sucedió una noche que jamás podré olvidar. Dormíamos, cuando un crujido estremeció el departamento. Fue un sonido seco, profundo, como si la estructura misma del edificio se hubiera quejado. Me levanté sobresaltado. No encendí la luz de inmediato. La claridad que entraba por la ventana era suficiente para distinguir siluetas. Entonces lo vi. La pared junto a la cama de Nico se había resquebrajado. No como una simple fisura, no. La grieta se abría de arriba hacia abajo, como una herida que se parte lentamente. El yeso había crujido. El polvo cayó al suelo. Y de esa abertura, les juro que he visto, conductor y pasajeros, la imagen más aterradora de mi vida. Algo que les aseguro es 100% real y que nunca he podido olvidar. De la grieta emergieron 2 brazos. No eran humanos, eran largos, demasiado largos, delgados, cubiertos por una especie de sombra densa que no dejaba distinguir piel, pero sí manos huesudas. Las uñas parecían astillas negras. Se extendían desde la grieta como si algo, del otro lado de la pared, estuviera intentando atravesar nuestra realidad. Y esos brazos sujetaban a Nico. Lo tenían pegado contra el muro, suspendido, inmóvil, con los ojos abiertos y la boca entreabierta en un gesto mudo de terror.
Intenté gritar, pero la voz no me salió. André reaccionó primero y encendió la luz. En cuanto el cuarto se iluminó, los brazos retrocedieron violentamente, como si la claridad los quemara. Se deslizaron de nuevo dentro de la grieta, y esta quedó ahí, abierta, marcada en la pared. Nico cayó al suelo desmayado. Cuando logró reaccionar un poco, salimos del departamento casi sin pensar. Bajamos corriendo, con el objetivo de refugiarnos en el carro de André. Afuera nos encontramos con Don Fer, el guardia del conjunto. Nos preguntó qué pasaba. Omitiendo los detalles más paranormales, simplemente le dijimos que si no había sentido el temblor, que la pared de nuestro departamento se había partido. Nos miró extrañado. No tembló, dijo. Ni siquiera se activó la alerta sísmica. Eso nos estremeció también, a la par de lo que acabábamos de ver. Ya dentro del carro, con las manos aún temblando, enfrentamos a Nico. Le preguntamos qué había pasado, si había hecho algo, si había jugado con algo que no entendía. Guardó silencio unos segundos y luego confesó. Meses antes, alguien había llevado una ouija a su casa. Él, siempre escéptico, se burló y comenzó a jugar. La tabla se movió y después marcó un mensaje claro. Iré por ti. Nico dijo que se rió, que soltó una carcajada y respondió. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a venir por mí? ¿Y me vas a llevar con tus brazos fantasmales? Cuando terminó de contarnos eso, el silencio dentro del carro fue absoluto. Esa noche no regresamos al departamento. Al día siguiente avisamos a la dueña. La grieta seguía ahí. Personal de Protección Civil hizo estudios. Dijeron que la estructura estaba comprometida, que el departamento era inhabitable por riesgo de derrumbe, que reparaciones especializadas iban a ser necesarias. Nos mudamos días después, pero Nico ya no se fue con nosotros. Dijo que arreglaría sus asuntos primero, que nos alcanzaría después. Nunca lo hizo. Con el tiempo le perdimos la pista. Su teléfono dejó de funcionar. Sus redes desaparecieron. Y yo, hasta esta fecha, conductor y pasajeros, cuando recuerdo esos brazos saliendo de la pared, no puedo evitar pensar que aquella noche, cuando se burló, finalmente se condenó a que algo, tal vez sí viniera por él. Algo que tal vez nunca dejó de acompañarlo. Columpios que se mueven solos. Buenos días, tardes o noches, estimado conductor y pasajeros. En esta ocasión quiero compartir una experiencia. Para entrar en contexto, en algunas ocasiones he visto columpios que se mueven solos. La primera vez que pude ver un columpio moverse fue en el 2016, cuando iba a hacer ejercicio por las mañanas. Este columpio no se movía normal, como si alguien jugara al frente y atrás, sino de lado. Alguien o algo movía la cadena hacia el lado derecho, y eso fue lo que me llamó la atención. Hace 2 años, caminaba cerca de 2 mercados y hay unos columpios, como si hubieran 2 niños. Nunca se me ocurrió grabar para comprobar que sí veía esas cosas. Hasta el año pasado, que iba caminando en la noche, y a la vuelta de la esquina donde vivo, hay un pequeño parque el cual cierran temprano, como a las 8 de la noche. Cabe señalar que ya era muchísimo más tarde que eso, así que era imposible que hubiese alguien al interior del parque, menos un niño. Algo me llamó la atención que vi de reojo a través de los barrotes, y es que un columpio en ese momento se estaba moviendo. Saqué mi teléfono y pude grabar el momento exacto. No me dio miedo en un principio,
pero cuando reproduje el video, sí me dio escalofríos. Tal vez es algo que por alguna razón quiere llamar mi atención. Esa es mi pequeña experiencia que quiero aportar a la desolada carretera, conductor y pasajeros. Aquí les dejo la evidencia que logré captar, video que por cierto ya he subido a otras plataformas, por si es que ya lo han visto. Me despido no sin antes esperar que hayan tenido un feliz y aterrador viaje, y sobre todo que nunca se encuentren con un columpio que se mueve solo. Estimados pasajeros, hemos llegado a nuestro destino. Gracias por acompañarnos en este viaje. Es momento de descansar. Si creen poder,